Hola chicos, muy buenas tardes, un gusto en saludarles. Mi nombre es Angélica Sánchez, soy una de las integrantes del grupo número 2 de nuestra materia termodinámica en compañía de mis amigas Pierina Vargas y Tibisay Antón. Hoy venimos a hablarles acerca de los calores específicos y cómo están relacionados con la energía interna y la entalpía. Antes de profundizar acerca del ejercicio que nosotros escogimos, quiero hablarles un poco sobre la entalpía o definirles sus fórmulas, las que nos van a servir para poder resolver este ejercicio. Con un poco de historia podemos comenzar con que en el año 1843 el físico inglés James Prescott Joule realizó un experimento en el cual demostraba de forma matemática cómo la energía interna para gases ideales estaba dada en función de la temperatura. Es por ello que por definición la entalpía está definida, valga la redundancia, como la energía interna más la presión por el volumen específico ejercido. Pero si recordamos, la ecuación para gases ideales nos dice que la presión por el volumen específico es igual a la constante del gas por la temperatura. Si nosotros sustituimos RT en PV, esto nos va a dar un resultado de que la entalpía va a ser igual a la energía interna más la constante por la temperatura. Eso quiere decir que si la energía interna es función de la temperatura y R es una constante, tenemos como resultado que la entalpía también va a estar dada en función de la temperatura, lo que a su vez nos dice que el calor específico a presión constante también va a estar dado en función de la temperatura, ya que por definición el calor específico es igual al diferencial de la entalpía sobre o entre el diferencial de la temperatura manteniendo la presión constante. También podemos relacionar esta fórmula directamente con la temperatura, ya que como les había mencionado, pues todas estas funciones están dadas en base a la temperatura. Podemos decir que el calor específico a presión constante dado en función de la temperatura es igual al diferencial o al cambio de entalpía que está dado en función de la temperatura dividida entre el diferencial que existe de la temperatura entre el estado 1 y el estado 2. Todo esto manteniéndose bajo una presión constante. Una vez definido esto, podemos proceder con el ejercicio. Y es que el ejercicio 128E dice lo siguiente. El gas nitrógeno a 800 Rankine y 50 PSI se comporta como un gas ideal. Nos están pidiendo que estimemos los calores específicos bajo presión constante y volumen constante del nitrógeno en este estado, es decir, en un estado ideal, usando los datos de entalpía y energía interna de la tabla A18E y posteriormente, cuando tengamos estos resultados, debemos compararlos con los valores listados en la tabla A2EB. Quiero aclarar que estas tablas son del libro de termodinámica de Cengel, séptima edición. Entonces, lo primero que debemos hacer es analizar nuestro enunciado. Y es que, como ya se había mencionado anteriormente, existen tres métodos para poder calcular los diferenciales de entalpía y de energía interna. En este caso, el enunciado nos está pidiendo que usemos los datos de entalpía y de energía interna de las tablas termodinámicas. Es decir, vamos a usar estos valores y vamos a sacar sus diferencias. También se nos está diciendo que la temperatura es de 800 Rankine. Aquí hay algo muy particular que es bueno aclarar, y es que para gases ideales, en intervalos de temperaturas, por decir pequeñas, los valores de calores específicos se mantienen casi constantes. Eso quiere decir que esto nos permite realizar aproximaciones en cuanto a la temperatura, ya que los valores de entalpía y energía interna pues no tienen cambios abruptos. Esto nos facilita un poco lo que es el cálculo. De esta manera podemos proceder a ir a la tabla A18E, en la cual nos dicen las propiedades del gas ideal nitrógeno bajo diferentes entradas de temperatura o bajo diferentes temperaturas. Entonces lo primero que vamos a hacer aquí es tomar los valores de entalpía en el estado 1 y en el estado 2 que nosotros vamos a aproximar.
Dicho esto, realizamos nuestra aproximación con un intervalo de temperatura o de diferencia desde la temperatura que nos asignaron de 20 Rankine. Luego procedemos a tomar la entalpía para 780 Rankine y la entalpía en un estado 2 para 820 Rankine. Para la entalpía 1 o en nuestro estado 1, en una temperatura de 780 Rankine, tenemos que es igual a 5424.2 BTU sobre libra-mol. Recordemos que estamos trabajando en unidades del sistema inglés. Y en el estado 2, nuestra entalpía es igual a 5704.7 BTU sobre libra-mol. Esta es a 820 Rankine. Ojo, es muy importante aclarar que estos datos están dados en fracción en base molar. Entonces, ya al tener estos valores vamos a calcular el diferencial de entalpía, porque el diferencial de entalpía nos va a permitir calcular el calor específico a presión constante, que es uno de los valores que nos están solicitando. Entonces, para calcular el diferencial de entalpía, en este caso molar, nosotros vamos a utilizar estos datos y vamos a restarlos. Vamos a restar la entalpía del estado 2 menos la entalpía del estado 1, que son estos valores que tenemos por acá. Vamos a sustituirlos en esta fórmula. Al sustituir los valores en nuestra fórmula, nos da un resultado de que la entalpía molar es igual a 280.5 BTU sobre libra-mol. Luego, estos valores, o el valor del CP, nos dicen que debemos compararlos con los valores listados en la tabla A2E. Pero en esta tabla los valores de calores específicos están dados en BTU sobre libra masa por Rankine y nosotros lo tenemos en libra-mol. Es por ello que podemos utilizar una fórmula que nos permite pasar de valor molar a valor másico. Para esto necesitamos algo muy sencillo como lo es la masa del nitrógeno. Podemos observar que en el enunciado no tenemos la masa del nitrógeno, pero en la tabla A1E podemos encontrarnos con la masa molar, los constantes del gas y otras propiedades de los gases ideales en el punto crítico. Este valor nos va a servir para poder cambiar a unidad másica, Para nuestro nitrógeno, la masa es equivalente en el punto crítico a 28.013 libra-masa sobre libra-mol. Este valor lo vamos a sustituir en esta fórmula, que nos dice que el diferencial de la entalpía en valor másico es igual al diferencial de entalpía molar entre la masa de la sustancia. Vamos a sustituir este valor que obtuvimos aquí en esta fórmula y la masa, que es 28.013, y libra-mol se nos va con libra-mol y nos queda que el diferencial de entalpía en valor másico es igual a 10.01 BTU sobre libra-masa. Al tener este valor, ahora sí podemos sustituir en la fórmula que en un principio les había comentado, que es la siguiente, para calcular nuestro calor específico para el nitrógeno a una presión constante. Y vamos a emplear en este caso la fórmula que nos relacionan cada una de estas propiedades con la temperatura. Luego procedemos a reemplazar nuestros valores en esta fórmula. Decimos que el CP multiplicado por 800, que vendría siendo en este caso como nuestra temperatura promedio, es igual a 10.01 BTU sobre libra masa, que es nuestro diferencial de entalpía que acabamos de calcular, multiplicado por 800 Rankine. Todo esto está dividido entre 820 menos 780 Rankine, que vendría siendo nuestro diferencial de temperatura desde el estado 1 hasta el estado 2. Ya al sustituir estos valores en la fórmula, luego lo que hacemos es realizar nuestros cálculos matemáticos, dándonos como resultado que nuestro calor específico a presión constante va a ser igual a 0.250 BTU sobre libra masa por Rankine. Es decir, se requieren 0.250 BTU para aumentar en 1 grado de Rankine por cada unidad de libra masa del nitrógeno. Una vez obtenido nuestro resultado, como nos está solicitando el enunciado de nuestro ejercicio, debemos compararlos con los valores de calores específicos, en este caso el calor específico a presión constante, que se encuentra listado en la tabla A2EB. Para realizar la comparación en la tabla, lo que necesitamos es
pasar nuestra temperatura de Rankine a Fahrenheit. Esto lo hacemos mediante esta fórmula en la cual le vamos a restar 459.67. Al hacer esta diferencia tenemos como resultado que nuestra temperatura equivalente en Fahrenheit es de 340 Fahrenheit. Con esta temperatura vamos a entrar en la tabla A2E, que tiene por nombre calores específicos de gas ideal de varios gases comunes. En este caso vamos a entrar en la sección B, que es a diversas temperaturas. Nuestra temperatura es de 340 Fahrenheit. Podemos apreciar que dentro de la tabla no tenemos esta temperatura. Tenemos temperatura como 300 y 400 Fahrenheit, pero no 340. Entonces, para ello, para poder obtener el valor de nuestro CP a esta temperatura de 340 Fahrenheit, lo que debemos hacer es realizar una interpolación. Para realizar nuestra interpolación vamos a tomar la temperatura de 300 Fahrenheit y la temperatura de 400 Fahrenheit, es decir, una por arriba, otra por debajo, y nuestra temperatura incógnita, que es la que necesitamos saber cuál es su capacidad, su calor específico. Vamos a tomar de estas temperaturas los calores específicos a presión constante, que están dados en unidad de BTU sobre libra masa por Rankine. Vemos que para 300 Rankine el CP es igual a 0.250 y para 400 es igual a 0.251, pero para 340, como evidentemente no la tenemos plasmada en la tabla, esta va a ser nuestra incógnita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a nombrar a 300 Fahrenheit como X1, 400 como X2, este CP de 0.250 Y1 y el CP para 400 Fahrenheit Y2, y vamos a aplicar la fórmula de interpolación lineal, la cual nos dice que para conseguir nuestro valor de Y debemos realizar lo siguiente: Y1, que vendría siendo 0.250 más Y2, 0.251 menos Y1, esto dividido entre X2 menos X1, esto va a estar multiplicado a su vez por X, que sería nuestra incógnita, menos X1. Vamos a sustituir todos estos valores en esta fórmula y vamos a realizar nuestras operaciones matemáticas. Es muy importante recordar que es necesario mantener nuestras unidades para no perdernos. Dicho esto, tenemos un resultado de que nuestra incógnita, es decir, nuestro CP a 340 Fahrenheit es igual a 0.254 BTU sobre libra masa por Rankine. Si tomamos nuestro valor obtenido, que fueron 0.254, y lo comparamos con los valores a otras temperaturas, como 300, 400, 200, 500 Fahrenheit, nos percatamos de que nuestro CP en unidades de BTU sobre libra masa por Rankine no presenta una mayor variación. De hecho, fíjense que a 300 Fahrenheit tenemos que son 250, es decir, que para 340 la variación del calor específico para el nitrógeno no es una gran variación. Si por su parte nosotros comparamos el que obtuvimos sustituyendo los valores de la fórmula que hicimos en un inicio, lo comparamos con el que se encuentra listado en las tablas, podemos decir que este método posee gran exactitud y que los resultados son bastante similares. De esta manera, de una forma fácil y rápida, podemos obtener calores específicos, en este caso presión constante para el nitrógeno, de forma bastante exacta.